sea el Señor Jesús, gloria, gloria al Señor Jesucristo. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita tarde. Todos seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza, y ustedes conocen todo lo demás. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todo lo que digo en cada inicio de cada predicación, pues es un mini mensaje, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Bueno, les voy a dar el título de la enseñanza, el nombre de la predicación, para los que les gusta anotar. Así yo he titulado esta enseñanza para este bonito día: la necesidad de orar siempre. Así se titula la enseñanza: la necesidad de orar siempre. Gloria al Señor Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Todos los títulos de las enseñanzas están basados a un pasaje bíblico, ¿verdad, hermanos? Amén. Ok, entonces vamos a Lucas capítulo 18, verso número 1. Dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar o no dejarlo de hacer. Te alabamos, bendito Dios. Este pasaje bíblico también se puede leer así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de hablar con Dios, es el punto, y no dejarlo de hacer. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, va a tener constante comunión con su papá. Bendito sea el Señor Jesús. Antes no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no habíamos nacido de nuevo. Estábamos muertos. Pero gracias a que hemos creído en Jesús, hemos resucitado. Y nos han sacado de las tinieblas y trasladados a la luz admirable. ¿Para qué? Para tener comunión con nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. No se les olvide el primer pasaje bíblico y el título de la enseñanza. Jesús nos enseña, Jesús nos habla acerca de la oración o de hablar con Dios y nunca dejarlo de hacer. Ya sea cuando todo está bien o cuando todo no esté muy bien. En todo tiempo, sin cesar, hablar con el Señor, ¿no? Amén. Mateo capítulo 26, verso 41 dice así la Biblia. Mateo 26, 41. Jesús le dijo a 3 de sus discípulos, que los invitó a orar. Les dijo así de esta manera, verso 41: velad y orad. Velad y orad. Vean conmigo, velad. ¿Qué quiere decir esto? No te duermas, mantente despierto o vigilante. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. A mí mi esposa no me tiene que estar aguijoneando para orar, ni yo tampoco a ella, ni a Daniel, fíjate. A veces sí nos decimos, ¿verdad? Ya vamos a ir a orar. Y vamos a la oración, gracias a Dios por ello. Pero todos somos responsables de buscar al Señor día con día, ¿no? Ser constantes, hablando con el Señor. Entonces no nos dormamos, seamos vigilantes. ¿Por qué? Bueno, ahorita terminamos el pasaje bíblico de Mateo 26, 41, porque Pedro, primera, 5:8, si quieres simplemente anótalo, búscalo, leámoslo juntos, dice así la Biblia, primera de Pedro 5:8, ser sobrios, no ebrios, sino sobrios, y velad, fíjate, velad, mantente vigilando también, o despierto, no te duermas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda a nuestros alrededores buscando formas, maneras de cómo tragarnos. Por eso Jesús dice, otra vez Mateo capítulo 26, 41, velad y orad. Velad y orad. Mira lo que sigue. Para que no entres o caigas
en la tentación. ¿En la tentación de qué? Pues, vamos a decirlo así, del chisme, bueno, por decirlo así, ¿verdad? En la tentación de difamar. A veces hemos tentado ¿no? para difamar o para andar chismeando o no sé, para robar, para agarrar lo que no nos corresponde o para hacer cualquier otra cosa que no va con la voluntad de Dios. Entonces, mira, lo bueno de la oración, ¿me explico? Para que no entremos en tentación, quizás en la tentación de que hoy no leo la Biblia, hoy no veo la iglesia. ¿Me explico? Dice el Señor, no se me duerman, manténganse despiertos orando. No nada más cuando todo está bien, cuando también algo no esté muy bien. No está muy bien el asunto cuando no tiene ganas de hacer algo con respecto al Señor. Es cuando tú debes de mantenerte despierta o vigilante y comunicarte con Dios más rápido que inmediatamente. Señor, ayúdame porque mira, Señor, ya está, la carne no quiere muy bien comunicarse contigo. ¿Me explico? La Biblia dice, clama a mí, yo te voy a responder. Entonces dice la Biblia acá, en el verso 41, terminemos el texto, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, fíjate, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne odia la oración, el hablar con Dios. La carne odia todo lo que se relaciona con el Señor. La carne no quiere, pues. La carne quiere carne. Y si tú quieres saber lo que es carne, pues nada más lee Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Ahí te va a decir y manifiestas unas obras de la carne. Bendito sea el Señor Jesús. Otro vamos a llegar a Gálatas también 5. Pero Marcos capítulo 4, vean este punto muy importante. No se te olvide que ahorita citamos a Pedro capítulo 5, verso 8, donde dice la Biblia, velad, o ser sobrios y velad. Porque tenemos un adversario llamado diablo, el cual nos ronda, ¿no? para devorarnos o para tragarnos. Marcos capítulo 4, verso 15 dice así la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Marcos 4, 15. Y estos son los de junto al camino. Aquí Jesús está hablando con respecto a la parábola del sembrador. ¿Me explico? Los discípulos no la entendieron, pero le preguntaron a sus discípulos que les explicara la parábola y Jesús se las va a explicar. Y Jesús les dice acá en Marcos capítulo 4, verso 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida ¿quién viene? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones y pues ya no hubo nada con respecto a la palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso, velemos, ¿verdad? Y oremos para que no caigamos en la tentación. Velemos porque tenemos un adversario que anda como león a nuestros alrededores buscando formas y métodos para devorarnos. Satanás nos ataca para que no vivamos, no practiquemos, no meditemos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Génesis capítulo 3, verso 1 al verso número 4, dice así la Biblia. Génesis 3, 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Pero mira lo que dice el diablo. Entonces el diablo, la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. ¿Qué Dios había dicho a Adán y a Eva? No coman de ese árbol, porque se mueren. Viene el diablo y ataca la palabra del Señor y dice, no te quedas, no te vas a morir. El diablo nos ataca para que no atendamos las Escrituras, para que las ignoremos, para que las pasemos por alto y busquemos cada excusa, ¿no? Para excusarnos. Pero saben, mi Dios no cambia. Mi Dios no cambia. Si tú ves en la Biblia, no robarás, mira, llórale, directamente robé porque tenía hambre, robé porque, y el Señor, esto no se va a borrar nunca jamás. No robes. No robes. Así
le pongas el sentimiento que tú quieras, la excusa que tú quieres, la Biblia nunca jamás podrá ser borrada, nunca va a ser quitado ese pasaje bíblico de no robarás, o no mentirás, o no cometerás adulterio, o fornicación, o no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Mi Dios no cambia por nada ni nada. Amén. Amén. Éxodo capítulo 5, verso número 9. Bendito sea el Señor Jesús. Mira los ataques del diablo. Por eso debemos mantenernos velando, orando, en comunión con el Señor, para que nos ayude y no caigamos en la tentación. Éxodo 5, verso número 9. Así dice la Biblia. Dice Faraón estas palabras a su gente. Ahora en la Biblia, Faraón, donde están los israelitas, tipifica el mismísimo diablo. Amén. Egipto, el mundo, los egipcios, los demonios, tipifican o simbolizan. Te alabamos, bendito Dios. Y ahí están esclavizados los israelitas, pero gracias a Dios porque nació un libertador llamado Moisés. ¿Verdad? Y enviado por Dios Moisés a Faraón, le dice, escuchen bien, deja ir a este pueblo, o sea, Israel, porque va a adorar a su Señor. Pero Faraón dijo, ¿y quién es ese Jehová? ¿Me explico? Y el pueblo pues empezó allí a decir, sí, déjanos ir, ¿no? Para ir a adorar a nuestro Dios. Y Faraón, que tipifica al diablo, pues se enoja y mira lo que hace. Éxodo 5:9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, fíjate, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjate. O sea, lo que Moisés, el libertador, el enviado por Dios, pues para Faraón eran mentiras, y que el pueblo de Dios no debería de atender a palabras mentirosas. ¿Me explico? Este pasaje bíblico de Éxodo 5:9 en la traducción lenguaje actual lo leemos así de esta manera: ustedes háganlos trabajar más todavía. Gloria al Señor Jesús. Manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Nada más imagínate, algún israelita por ahí, ¿no? Gracias a Dios, tanto trabajo, Señor, que ya me tienes ocupado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Gracias, bendito Dios. ¿Será el Señor? Hay que tener cuidado, ¿no? Velad y orar. Habla con Dios y lee la Biblia. Que nadie te quite de leer la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. ¿Sí o no? Amén. Miren lo que dice Daniel capítulo número 6. Esos son un ataque del diablo, pero hay otro ataque del diablo, la oración. La oración. Él no quiere que ores. Él no quiere que atiendas la palabra de Dios. Si tú no te cuidas, Él te la quita, te la roba para que tú no la vives, tú no la practiques. Y Él puede poner una y otra manera engañándote para que no vivas la palabra de Dios, para que ignores la palabra de Dios. Por eso es tu responsabilidad, mi responsabilidad de velar, de mantenerme despierto o despierta, ¿no? Si eres mujer. Bendito sea el Señor Jesús, para no caer en la tentación de no hacer lo que debemos según la voluntad de nuestro Dios. Dice Daniel entonces, capítulo 6, verso número 10. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey Darío, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio, fíjate hermano, de 30 días, demande petición de cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, hermanos. Pero fíjate lo que dice el verso número 10. Me encanta, hermano. Esto me emociona. Aquí Daniel me da a mí un sabor, me da una sal él y una luz terrible. Dice, empieza así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel tuvo cuidado de que nadie le quitara la comunicación con el Señor. Y esos 2 ataques los usa el diablo. Atacarte para que ignores la palabra de Dios y dejes de comunicarte con el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. No hables con Él. No vengas a Él. Te voy a leer este pasaje bíblico de Daniel 6 al 10 en palabra de Dios para todos. Me encanta cómo lo dice acá. Gloria al Señor Jesús. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron: viva el rey Darío por siempre. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que la persona o que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier Dios o persona que no sea al rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Es terrible, fíjate. Amén. Por 30 días. A lo mejor algunos sí cayeron por miedo, ¿no? Por miedo. Por el riesgo de orar. Pero Daniel no fue uno de ellos, gracias a Dios. Amén. Daniel seguía orando 3 veces al día. Y el Señor dice: oren siempre sin dejarlo de hacer. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. En Gálatas 5, 16 y 17, la carne odia, hermano. La carne no quiere tener comunión con Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Pero el Espíritu, dice la Biblia, está dispuesto, ¿verdad, hermanos? Amén. Mateo capítulo 26, Jesús lo dijo. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es flaca. La carne no puede. Bendito sea el Señor Jesús. Gálatas 5, 16 y 17. Dice así la Biblia: digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. En Romanos capítulo 8, 6 al 8, dice así la Biblia. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Tú atiende a tu carne y no leas la Biblia, no escuches la palabra de Dios, no tengas comunicación con el Señor, la carne te lleva a la muerte. ¿Sí o no?
La Biblia lo dice. ¿Sabes lo que significa muerte? Separación. La carne te separa de las cosas de Dios. Ahora, examínate y date cuenta. ¿Estás caminando de acuerdo al Espíritu o de acuerdo a tu carne? Bendito sea el Señor Jesús. Si tú te ocupas de atender a tu carne, te vas a morir. Pero si tú te ocupas de las cosas espirituales, vivirás no para ti, para el Señor. Cuando te ocupas de tu carne, eso es vivir para ti, para tu carne. ¿Lo explico? Amén. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Le contaba yo a mi esposa, mientras ella iba por Daniel a la escuela, le dije, me quedé viendo un programa ahí en la televisión de unos grandes ministros y los oía yo platicar, haciéndose ahí preguntas, y sentía yo tan bonito ahí mientras los oía platicar, se rían ellos, me río también, como si yo estuviera ahí mismo, ¿no? Y dije, Señor, gracias te doy, Padre bendito, por programas como este, Señor. Y el Señor me decía, eso es lo que ustedes tienen que ver, para que se sientan así, con paz, alegres, contentos. ¿Por qué ven lo que no deben? Para después sentirse mal, con depresiones, con amarguencias, sin ánimo, decaídos, tristes, angustiados, sin ganas. No sé si me explico, espero que sí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la Biblia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, de las cosas de Dios, son vida y son paz. Son paz. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Te alabamos, Padre Santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjate lo que sigue. Porque no se sujetan a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. Quiero una agüita, please. La carne, dice la Biblia, que no puede sujetarse a la palabra de Dios, ni tampoco puede, hermanos. La carne. No quiere y no puede tampoco. Gloria al Señor Jesús. Verso número 8. Y los que viven dándole gusto a la carne o dándose gusto a sí mismos, pues ¿qué dice la Biblia ahí? No pueden agradar al Señor. No pueden agradar a Dios. Los que viven según su carne. Si tú vives según tu carne, según lo que tu carne te diga, según lo que tu carne te indique, acuérdate de que la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. El creyente, cuando se convierte, se le da Biblia para que sea conducido por la Biblia, por la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Entonces dice la Biblia en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ponle la excusa que tú quieres al Señor, y este pasaje bíblico de Romanos 8:8 nunca va a ser quitado. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Si tú vives conforme tu carne, tú no agradas al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Vayamos a Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cómo se titula la enseñanza? La necesidad. La necesidad. Esa palabra quiere decir lo obligatorio
o lo necesario, lo conveniente de orar siempre y no dejarlo de hacer. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. En Mateo 6:5 dice la Biblia así: y cuando ores no seas como quienes, porque hay personas que oran, pero Dios dice, tengan cuidado cuando oren, no oren como los hipócritas. Hoy nomás, gloria al Señor Jesús. Hay que tener cuidado cuando oramos, porque debemos orar todos según la Biblia y no dejarlo de hacer, pero no seamos hipócritas cuando oremos. Amén. Dice la Biblia que no seamos como los hipócritas. Es un hipócrita, una persona que se muestra ser lo que en realidad no es. Una persona con máscara, una persona que está engañando, pero Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado por nadie. Amén, hermanos, amén. Amén. Entonces dice la Biblia en Mateo 6:5: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿De quién? De los hombres que lo tiraron. Amén. Pero de Dios no. De Dios no. De Dios no. Mira, a mí me han dicho personas, miren, nosotros no estamos yendo a la iglesia, ya tenemos rato, pero no dejamos de orar. Pero ¿saben? Son unos diablitos. Pero oran. Oran. Y dice, Señor, ustedes no oren así de esa manera. Orar nada más por satisfacerse a ustedes mismos, por, no sé, lavar su conciencia, o porque la gente se dé cuenta de que oran y que pues les tiren ahí un piropo a las personas. Pues esa es su recompensa, porque de Dios no hay recompensa. Ya la vamos, Padre bendito. Dice la Biblia en Mateo 6:7 así de esta manera: y orando no uséis vanas o huecas repeticiones, como los gentiles o los no convertidos o los paganos. Fíjate, el pagano, el gentil, el no convertido ora también, pero el Señor nos dice, no oren ustedes como ellos, que piensan, los paganos que oran, que por su palabrería serán oídos o atendidos. Bendito sea el Señor Jesús. Mateo capítulo 23, verso número 14. Vamos a Mateo 23, 14. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. En Mateo 23, 14 dice así la Biblia. Miren, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, fíjate, porque devoráis o robas las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Fíjate lo que sigue. Por esto, hipócrita, recibiréis no mayor bendición, sino mayor que mayor condenación. Bendito sea el Señor Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 18. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18. Ya alabamos, Padre bendito. Gloria a Dios. Dios nos enseña que oremos y que no dejemos de hacerlo, pero hay que tener cuidado al tener o tratar de tener comunión con Dios. El Señor nos dice, no sean hipócritas cuando oren. No lo hagan por darse gusto a ustedes mismos o porque la gente los vea, porque esa es su recompensa. Amén. Amén. No hagan oraciones como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Bendito sea el Señor Jesús. No hagan maldades
o vayan a hacer una maldad y luego te pongas a orar. ¿Me estoy explicando? Bendito sea el Señor Jesús. Mientras que estos hipócritas estaban en las casas de las pobres viudas y las estaban robando, usaban la oración como pretexto para decir: Señor, te pedimos por esta mujer que han viudado. Y hacían una larga oración. Y le dijo el Señor: por esto ustedes recibirán mayor condenación. Yo te platiqué que hace un tiempo para atrás, un hombre que pasó por aquí, por la iglesia, pues de repente me sonó la puerta, me habló y me dijo que saliera para afuera. Salí y pues yo sabía que pues no tenía pareja, estaba casado, y de repente pues me vino con todo el pescuezo mordido, y pues que ya se iba al trabajo, y me dijo: pastor, ore por mí al Señor para que me bendiga. Bueno, pues, fíjate, que Dios me bendiga. Bendito sea el Señor Jesús. Y sí oré, pero más de uno se dio cuenta que esa oración que yo hice no le gustó para nada, porque me criticó por todas partes. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Así, cuando una persona que tú sabes que está mal, dice: échame la bendición, ora por él y dile: Señor, ten misericordia, compadécete de él, los años, dale una santa nalgada, porque es lo que necesita. Bendito sea el Señor Jesús, porque es parte del amor del Señor. Amén. La disciplina. Amén. El azote, el castigo, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Entonces Lucas 18, 10 a 14 dice así la Biblia: 2 hombres subieron al donde, hermanos, al templo a orar. Y Dios no quiere que seamos así nosotros, como estas personas, como estos gentiles o como estos hipócritas religiosos que oraban porque amaban hacerlo en las esquinas de las sinagogas, ¿verdad? Para ser vistos de los hombres. Entonces dice la Biblia: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador, o sálvame de mis pecados, o perdona mis pecados. Os digo que el publicano, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque el otro, quiero decir, es que el pecado no le hacía cosquillas, pero oraba. Es terrible cuando una persona está en pecado y va y ora a Dios y le dice: Señor, mira esto, mira lo otro, y te pido por esto, te pido por aquello, y no se pone a cuentas primero con Dios con respecto al pecado. A lo mejor yo voy bien chirión, ¿verdad? Sí. Saludan: hola. Y ahora: gracias, Señor, porque no robo, diezmo, estoy aquí en el templo. Pero no hablaba con respecto al pecado. No hablaba del pecado. Como alguien dijo por ahí: ¿para qué si ya Dios me perdonó todos mis pecados? ¿Para qué hacerle al buzo y andar sacando pecados de la profundo de la mar donde Cristo Jesús fue y los depositó? No falta que tontería nos venga a la cabeza, hermano, para justificarnos y vivir como a uno se le pega su regalada. Entonces dice el verso 14: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque él también está en el templo, probablemente también diezma, a lo mejor tampoco no roba,
no es adúltero, pero hay unos pecados por ahí. Y le incomoda, lo va a sentir mal cuando viene buscando al Señor. Miren, para ustedes, ¿quién era el profeta Isaías? Si vivieran estos días y nosotros lo conociéramos y si trajéramos sombreros, nos lo quitáramos delante de él. Porque era un Señor profeta por la gracia y misericordia de Dios. ¿Sí o no? Pues ese santo de Dios, cuando Dios le daba el privilegio de hacerse presente en su vida, ¿sabe lo que decía este santo? ¡Ay de mí! Fíjate, ¡ay de mí! Que soy un hombre de labios impuros. Soy un hombre muerto. Te he visto al Señor. Porque cuando Dios se hace presente en tu vida, la santidad de Dios te saca hasta el mínimo detalle de pecado que haya en tu vida. Pero cuando Dios no es en tu vida, ni costillas puedes tener ya cayototes en las manos, no pasa nada. No pasa nada. Sigues igual o peor. Así como llegas, así te devuelves, sigues tu mismo rol, tu misma vida. Justificándote y buscando, no sé, excusas. Bendito sea el Señor Jesús. En 1 de Samuel capítulo 28, miren lo que vamos a ver aquí. 1 de Samuel 28, 6 al 8. Digan amén cuando lo tengan. 1 de Samuel 28, 6 al 8 dice así la Biblia. Y consultó Saúl a Jehová. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué piensan ustedes que Saúl consultó a Dios? Ustedes para acá. Por miedo. Por miedo. ¿No dice la Biblia que el ocuparse de las cosas santas de nuestro Dios es que, hermanos? Vida y paz. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Cuando oían la voz del Señor. Adán, y vamos a decirlo así también, Eva, porque ni Adán ni Eva se atrevían a salir y presentarse delante del Señor. Porque Dios les había prohibido de un solo árbol. Pero el diablo vino y les dijo que no tenía nada que ver. Que participaran. Que no les iba a hacer daño. Pero mi Dios no miente, hermanos. Y les perjudicó y les dañó lo prohibido por nuestro Dios. Y cada vez que tú participes o yo participe de lo prohibido de nuestro Dios, nos separa del Señor. Empieza a romperse la comunión y la fidelidad del Señor. Ahora, cuando sale Adán después de Dios insistirle a Adán, ¿dónde estás tú? Hasta que Adán dice, Señor, es que tuve miedo. ¿Es que tuve qué, hermanos? Y el Señor dice, ¿qué te enseñó eso? Mira, por eso hay muchos miedosos. Por eso es tanto cobarde, tanto que Dios dice que los cobardes, los miedosos, no heredan. Tendrán su parte en el agua de fuego. Ya lo vamos, bendito Dios. Porque están haciendo cosas que no es permitido, que no es de Dios. ¿Me explico? Tienes miedo. Mira, checa la Biblia. Entre más los profetas de Dios se consagraban y vivían con esfuerzo y con valentía para su Señor, eran menos cobardes, menos miedosos. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Pero entre más tú desobedezcas a Dios y yo desobedezca a Dios, cualquier cosita que se te presente, mira, a lo mejor hasta del baño te haces. Por miedo. Te enfermas, te paniqueas. Este hombre, por miedo, por desobedecer a Dios, por ignorar la palabra de Dios, porque se le dijo, pon atención a lo que se te va a decir. Y a lo mejor sacó la libreta, y ya está con los ojos plenos. Pero saliendo de ahí, hermanos,
ignoró la palabra de Dios, hizo lo que quiso hacer. Por eso Dios dijo, me pesa de haberte dado la oportunidad de que hicieras algo para mi honra y para mi gloria. Entonces, Saúl se acerca a Dios porque tiene miedo de los filisteos, está rodeado de filisteos y un gran temor, hermanos. Ahora, dice la Biblia, y consultó Saúl a Jehová. Miren, está orando a Dios, está buscando a Dios. El asunto aquí es de que la Biblia dice, pero Jehová no le respondió a Saúl, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora miren, qué tremendo, hermano. Miren lo que sigue. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscando una mujer que tenga espíritu de adivinación o a una bruja. Oye, acabas de orar y ya vas a desobedecer a Dios, acabándote de... Por eso Dios no te responde, por eso Dios no trata en tu vida, porque Él conoce tu corazón y tus intenciones. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Y miren el verso número 8, y se disfrazó Saúl. Ese es como los hipócritas, un disfraz, aparentando ser lo que en realidad no son. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6. De bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Mateo 6, verso número 6. Miren lo que dice la Biblia. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Me explico? Y lucha y pelea contra la carne, porque no te da la carne. Que vayas y te comuniques con tu Creador. La carne te va a decir, la secadora la tienes prendida. Échale garras a la lavadora, mira cómo tienes ahí el canasto. El perro le falta agua. El pájaro le falta, no sé, ahí las semillitas, ¿no? Y no falta que no te venga, hermano, porque la carne es el peor enemigo de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Yo estaba, hace unos días para atrás, haciendo algo ahí y sentí yo que el Señor me decía, ven a orar. Y fui, y yo no quiero decir voy a ir a orar, aquí quédense, no quiero que no se den cuenta, simplemente digo voy para arriba y ahorita vengo, voy a hacer algo. Y más que seguro se han de imaginar que voy a estudiar o voy a ver algo con respecto a la Biblia, pero a veces que siento ganas de orar. Me siento traído que vaya a orar. Y me fui a orar y nada más llegué ahí al lugarcito donde oro yo, solo, de una manera personal. Me arrodillé y le dije, Señor, usted no puede ser burlado, Señor. Aquí estoy, bendito Dios, y le digo sinceramente que batallando, Señor. Pero vencí, Señor, aquí estoy. Pude venir, Señor. Pude aquí, Señor, estar aquí en comunión. Porque se te presenta cada cosita para orar. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la Biblia acá en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, estas son oraciones personales, donde no hay nada más que tú y el Señor. ¿Me explico? Nosotros hacemos oraciones en grupito, como mi esposa, Aniel y yo, ahí en la casa continuo, o aquí en la iglesia. Pero yo tengo también oraciones personales. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Tú debes de tener oraciones también personales. Te alabamos, Padre bendito. Pero no como Saúl, ¿verdad, hermanos? No como aquellos religiosos que transeando
haciendo cosas que no se deben, estaban orando. Bendito sea el Señor Jesús. Saúl, acabando de orar y buscando los brujos, nomás imagínate. Bendito sea el Señor Jesús. Terrible. Nomás imagínate que ahorita oremos y saliendo de la oración y hablar de medio mundo, a difamar, a criticar, a hacer lo que no debemos. ¿Sabes? Te estás burlando del Señor, o nos estamos burlando del Señor. Qué bueno de que hoy vamos a orar. En la oración hay que no descartar. Dios mío, perdónanos cada cosa que hacemos más delante de ti. Amén. Entonces Mateo 6:6 dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿qué? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pongan atención, porque va a estar, creo, interesante esto que sigue. Vamos a Isaías capítulo 26, verso 20. Isaías 26, 20. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Qué lindo es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Dice la Biblia así en Isaías 26, 20. Miren, ¿lo tienen? Miren lo que dice la Biblia. Anda, dice el Señor a su pueblo, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Yo quiero decir así: escóndete un poquito en hora de tu hija Berenice. Berenice, escóndete un poquito de tu mamá. Si estuviera mi hermano Jesús aquí, le hubiera dicho: Jesús, escóndete un poquito de tu hija y de tu esposa. Entra en ese lugar secreto y comunícate con el Señor, con tu Creador. ¿Me explico? También Dios puede decirnos a nosotros los pastores: ándale, pastor, escóndete un poquito de la congregación, de la gente, de hacer esto, de hacer aquello. Ven y trata y comunícate conmigo. Escóndete por un poquito. ¿Te escondes? Alguien de repente dice: ¿dónde estará mamá? Y luego, mira, no sé si anoche le dije a mi esposa, estábamos viendo una película anoche en la televisión, y ahí estaba mi esposa, y en ratito se iba mi hijo, y la podemos ver encantados de la vida. No hay nada ahí. Y le dije a mi esposa: ¿sabes? Le dije: ahorita vengo porque el Señor siento que me está inquietando, siento una atracción. Y dije: bien, soy atraído y quiero ir a orar. Me levanté y ya me fui y me uní un rato. Pero hace unos días para atrás le dije a Daniel: ahorita vengo, voy para arriba, y ahí anduvo para arriba y abrió la puerta y dijo que me andaba buscando, no sé. Pero saben de que hay un cuarto especial donde ahí yo me meto solito, ahí no entra él ni mi esposa para orar, nada más yo solo. Y vi que se devolvió, me les perdí. Y eso es lo que dice el Señor: escóndete un poquito, piérdeteles un poquito. ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Entra en tu aposento, cierra la puerta tras ti y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Ahora mira lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 18. Jeremías capítulo 23, verso número 18. Bendito sea el Señor Jesús. Jeremías 23, 18. Así dice la palabra de nuestro Dios. Jeremías 23, 18. Dice: porque quien estuvo, ¿lo tienen? Así dice Jeremías: porque quien estuvo en el secreto de Jehová. Pongan atención aquí porque esto es importante. Y vio. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué me está enseñando, Padre bendito? Cuando hay intimidad, cuando tú te encierras con Él, y nada más el que no lo haga, el que no lo viva, te va a juzgar loca o ya se salió de onda. Porque Dios te puede dar el privilegio de que tú veas, o no simplemente nada más que veas, oyes. Y tú puedes estar ahí y te quedas: ¿cómo oí? ¿Qué oí? ¿Te fijas? Ves y oyes. Bendito sea el Señor Jesús.
Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó qué? Dios no es un Dios mudo, hermanos. Él habla. Él habla. Dice Isaías: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, escóndete por un poquito, mientras que pasa la indignación. Tú puedes tener cualquier cosa, ¿no? Cualquier situación. Dices tú: déjame con el Señor, a ver qué me dice, o a ver qué me muestra. Y cuando Dios no te muestre, ni te diga nada, no hagas nada. Síguete esperando. Sigue buscando. Sigue insistiendo. No hagas nada porque no has visto nada, no has oído nada. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque dice el verso 17 así, de esta manera, fíjate, Jeremías 23, 17, dicen atrevidamente los que me irritan: Jehová dijo. Y eso es un imposible, hermanos. Son personas que no oran, son personas que se imaginan, que piensan. Cuando tú oigas o veas algo que la Biblia contradice, ven a los ojos. No sé si me explico, espero que sí. Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Bendito sea el Señor Jesús. En Hebreos 12, 14 dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual, y este pasaje bíblico, hermano, el cielo y la tierra pasará, pero este pasaje bíblico, ni ningún pasaje de la Biblia, ningún punto, ninguna coma va a pasar, sino que permanecerán para siempre. Dice la Biblia: y la santidad, sigan la santidad, sin la cual nadie ve ni oye del Señor nada. Amén. Por eso hay muchas personas que nunca ve nada. Cuando empieces a oír y a ver, me voy a esperar para que me cuentes. A ver si no quedas así cada ratito. Y a ver si no te esperas a que Dios te muestre y te diga algo. Pero como no has experimentado, probablemente porque no sigas la santidad, oras por orar, porque es día de oración, para que digan que yo voy a la iglesia y que no me he rajado. No lo digo por usted, hermano, no me vaya, por favor, malentender. Bendito sea el Señor Jesús. Pero podemos caer en ese error, ¿no? Ya alabamos, bendito Dios, para que digan y para que nos vean y vernos de que vamos a la oración. Pero nomás sales y orates, y a lo mejor estamos como Saúl, a hacer lo que no debemos. O como aquellos religiosos, ¿verdad? Transeando y orando. De sinvergüenza y orando. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Pensaron que por su palabrería, hueca y vacía y sin sentido, iban a ser oídos. O atendidos, o iban a ser escuchados. Por eso no cambian, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vámonos a Lucas capítulo número 9. Lucas 9. Verso 29. Y entre tanto que oraba, Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Dice entonces la Biblia: y entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Se hizo otra. O sea, su cuerpo, su persona se transformó. ¿Cómo? Orando, hermanos. Orando. ¿Me explico? No vas a ser como la persona se imagina que seas. Vas a transformarte como Dios quiere que seas. El muchacho o la muchacha, cuando se porta mal, ellos quieren que le pases todo por alto. ¿Me explico? Pero si tú oras, si tú tienes intimidad con el Señor, Él te va a decir:
El que detiene el castigo al muchacho aborrece, ni pienses que lo estás amando. ¿Me explico? Porque Jehová castiga a su hijo como el padre a quien quiere. Fíjate. Entonces Jesús orando, su rostro, su personalidad cambió. Sus vestidos blancos y resplandecientes. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice así la Biblia: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando tú estás orando? Hasta tu forma de vestirte cambias. Tu forma de comportarte cambia. ¿Por qué? Porque Dios está siendo presente en tu vida. Te está transformando, te está cambiando. Pero cuando sigues igual, cuando es la misma rutina, el mismo comportamiento, Dios no está tratando en tu persona. Así como aquel religioso que fue al templo, así como llegó, así se devolvió. Es bueno que oremos y no dejemos de hacerlo. Pero Dios nos enseña cómo, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Lucas 9:35 dice así la Biblia: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Todo eso sucedió mientras Jesús estaba orando. Te alabamos, Padre bendito. Voy a acelerarme un poquito. Bendito sea el Señor Jesús. En Éxodo capítulo 34, 29 y 30 dice la Biblia así: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con quién, con Dios. Fue y habló con Dios, y Dios le contestó a Moisés y le dio palabra en 2 tablas. Le dio los 10 mandamientos. Y su rostro resplandecía porque hablaba con Dios. Te alabamos, Padre Santo. Y dice la Biblia en el 30: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Oye, ¿has visto a Moisés? Mira qué diferente es su rostro, su personalidad. Cada vez que sube, cada vez que va a hablar con el Señor, trae palabra y lo ves diferente. Todos lo miraban. ¿Quién sabe quién mirará a nosotros la gente? Bendito sea el Señor Jesús. En Hechos 6:8 dice la Biblia: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en él se miraban señales de que era una persona santa, separada para Dios. Así los creyentes que tenemos comunión con el Señor constante, tenemos que dar señales. Si no se ven señales, es que, ¿sabes qué? Tu oración, mi oración, no está llegando a ninguna parte. Bendito sea el Señor Jesús. En Hechos 6:15 dice la Biblia: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar en él los ojos a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 7:51 dice así la Biblia: duros de cerviz. Ay, ¿a poco un hombre lleno del Espíritu Santo te va a decir dura de pescuezo o duro de pescuezo, terca o terca? Algunos se confunden. No, ¿tú crees que sea eso del Espíritu? Eso es del Espíritu Santo de Dios. Ahora se cree que el lleno del Espíritu Santo es uno que apapacha y pasa por alto cualquier burrada, cualquier pecado que fulano o mangano practique. Que Dios es amor. Ay, no más. Pues quién sabe a quién estarás adorando, de quién te estarás llenando. Porque la Biblia dice que vendrán muchos Cristos en mi nombre. Muchos Cristos. Bendito sea el Señor Jesús. Hay que conocer al Cristo Salvador, Redentor del mundo entero, el Hijo de Dios. Duros
de cerviz, incircuncisos o paganos de corazón o de pensamientos, fíjate, y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Tremendo Esteban. El que tenía un rostro diferente, eran las señales que se dejaban ver en él. Que le decían a la gente cuántas eran, 4. En su cara, así, estás mal, estás bien torcida, estás bien torcido. Y dice el 54, oyendo estas cosas, no, la gente te decía, mira, se te nota que te estás metiendo con Dios. No, hermano, te decían carnal. A Jesús le dijeron, tú por Belcebú echas fuera a los demonios, porque te metes con Belcebú. Hoy no más. El Dios del estiércol, el Dios de las moscas. A Jesús. Entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No les gustaba nada, hermanos. No les gustaba nada que les dijeran que están mal. ¿A quién le gusta que digan, estás mal? No, eso incomoda, eso escandaliza. Eso no es aceptable. Pero si te dicen, no, hombre, mira, Dios es bueno, Dios es amor. Y luego si sacas un canto ahí, ¿verdad? El Dios de la misericordia, el Dios de la gracia, Dios te perdona. No, hermano, no, te dicen, no, hasta que ahí es una buena hermana, muy buena hermana. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces le dices, estás mal, necesitas arrepentirte, necesitas corregirte. No, saltan chispas. Para que Dios te perdone, para que Dios te bendiga. Arrepiéntete, no hagas eso, detente. Pero si dices, no, pues es que se te entiende a ti. Entonces hay que entender a la gente y compartir a la gente y a Dios, ignorarlo de una patada. Terrible, líbreme el Señor Dios de hacer eso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces o grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, a pesar de sus regañadotas que les daba a estos duros de pescuezo y de incircunciso corazón y oídos, Esteban, cuando estaba siendo maltratado, apedreado por ellos, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba al Señor y le decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así murió Esteban. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, si este mensaje te fue una bendición, pues ya llegué al final. Ahorita le damos un fuerte aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es de su palabra. Pero no dejes de orar, no dejes de comunicarte con Él, pero hazlo bien para que te vaya bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora sí, dale fuerte la palabra al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él se lo merece. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén.